La ley Lepina enfocada a la educación media. Lepina, cuyas siglas significan Ley de Protección de la Niñez y la Adolescencia, la cual es aplicada a todas las personas desde su concepción hasta que cumplan los 18 años. En esta ley se establecen los derechos, deberes de los menores con su familia. Los desafíos que afronta la ley Lepina son los siguientes: maltrato infantil, el abandono, la deserción escolar, la violencia, la explotación sexual, el embarazo en adolescentes, y uno de los conflictos sociales comúnmente visto es el reclutamiento por parte de las pandillas, lo que nos lleva a la desintegración familiar y posteriormente a una migración. Objetivos y finalidad de la Ley Lepina. Lepina, también conocida como Ley de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, es el conjunto coordinado de órganos, entidades o instituciones, ya sean públicas o privadas, cuyas políticas, planes y programas tienen como objetivo primordial garantizar el pleno goce de los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes en El Salvador. Es decir, su finalidad es garantizar el ejercicio y el disfrute pleno de los derechos y así facilitar el cumplimiento de los deberes de la niñez y la adolescencia acá en nuestro país. Quiero hacer énfasis que la presente ley sustenta que independientemente la nacionalidad para cuyo efecto se crea un sistema nacional de protección integral de la niñez y la adolescencia, con la participación de la familia, el Estado y la sociedad fundamentado en la Constitución de la República y en los tratados internacionales sobre los derechos humanos, vigentes en El Salvador, especialmente la Convención sobre los Derechos del Niño. Dentro de los fundamentos en la Constitución de la República encontramos el artículo 6 y menciona lo siguiente: la presente ley se aplica a todos los niños, las niñas y los adolescentes nacionales o extranjeros que se encuentran en el territorio del país. Por ejemplo, si en nuestro país se encuentran niños o adolescentes con otra nacionalidad, puedan ser costarricenses, guatemaltecos, hondureños, mexicanos o cualquier parte del mundo, estos también tienen el mismo derecho para que se efectúe la ley dentro de nuestro territorio. Otro artículo es el 103 y menciona que el Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia, también denominado Sistema de Protección Integral, es el conjunto coordinado de órganos, entidades o instituciones públicas y privadas cuyas políticas tienen como objeto garantizar el goce pleno de los derechos. Pero ¿por qué es importante saber sobre esta ley? El Salvador quedará definitivamente inserto en la comunidad de las naciones que ya cumplieron su obligación internacional, inscribiéndose entre los países que optaron por hacer su niñez una prioridad. El órgano de las Naciones Unidas llama a muchos países para ver las injusticias que hay con la niñez y la adolescencia. Entonces El Salvador toma la obligación y se inscribe dentro de los países que hacen prioridad su niñez y la adolescencia. También la ley propiciará en el país la construcción de un modelo de desarrollo caracterizado por la vigencia de una verdadera y legítima democracia. También debe de promover el desarrollo integral de su mejor y mayor capital humano, que es la niñez y la adolescencia. El Salvador le apuesta a la niñez y a la adolescencia porque en ellos ve el desarrollo y sostenible de una sociedad hacia un futuro. Dentro de las instituciones que rigen la ley Lepina se encuentra como principal la ley Lepina, que es la Ley de Protección de la Niñez y la Adolescencia. También tenemos el ISNA, que es el Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia. También se encuentra el CONNA, que es el Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia. Y hace poco se involucra una institución a través de la educación, que es la Política Nacional de Educación y Desarrollo Integral para la Primera Infancia, ya que se considera que la primera infancia es muy importante trabajarlo y orientarlo sobre sus deberes y derechos. Otras instituciones que nosotros tenemos que velan para la protección de estos derechos está el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, Ministerio de Educación,
Procuraduría General de la República, que es un ente donde ofrece bases legales, servicios y normativas a cumplir. Es el que investiga los delitos de la violencia contra los derechos de la niñez y la adolescencia. También tenemos la Corporación de Municipalidades de la República de El Salvador y los representantes de la sociedad civil, organizada y elegidos por la Red de Atención Compartida. Es importante que nosotros conozcamos los tratados internacionales que hacen referencia a la Ley Lepina. Tenemos el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y su protocolo facultativo. También tenemos el convenio sobre los aspectos civiles de la sustracción internacional de los menores. Como primer ente rector tenemos la Declaración de los Derechos Humanos y como parte de las Naciones Unidas tenemos el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos sobre la Niñez y la Adolescencia y también los protocolos de Convención sobre los Derechos del Niño. Derechos y deberes de los niños y niñas y adolescentes. Derechos de los niños y niñas y adolescentes. Dentro de los derechos tenemos que tener en cuenta que van a ser tomados desde la concepción del niño que está por nacer hasta la edad de los 18 años. Dentro de los postulados de los derechos de los niños tenemos derecho a la vida, persona por nacer y salvaguardar el derecho de la vida, educación gratuita y obligatoria, derecho a la reunificación familiar, atención adecuada a la discapacidad, derecho a la salud gratuitamente del servicio de atención médica para el embarazo precoz, salud mental, sexual y reproductiva, protección frente al abuso y otras formas de explotación. Todas estas son los derechos que los niños deben mantener y expresarse dentro de la sociedad desde el momento de su concepción hasta la edad de 18 años, tratando de evitar muchos de estos derechos, como por ejemplo tener siempre la salud, el sistema de salud al servicio, a la merced de los niños y adolescentes. Y luego tenemos los deberes y los niños y adolescentes. Dentro de ellos tenemos que destacar que deben de conocer y defender activamente sus derechos, respetar, obedecer a sus padres, representantes, responsables o maestros, tratar con respeto y decoro a los funcionarios y empleados públicos, respetar los derechos y garantías de los demás, respetar y cumplir las instituciones y leyes de la República, respetar los símbolos patrios y la diversidad cultural, reconocer la historia nacional, cumplir los deberes escolares y familiares, proteger y conservar el medio ambiente y hacer uso razonable de los recursos. Y por último tenemos cumplir otro deber, que permanezca la ley. Esto puede ser tomado en cuenta desde el momento que ya sean mayores de edad, al obtener su número único de identidad, el cual les va a abrir brecha a otros derechos y a otras obligaciones que van a tener para poder desarrollarse libremente como un agente de cambio dentro de una sociedad. Los artículos que están relacionados con la adolescencia y referente de la Ley Lepina son los del artículo 14, principio de prioridad absoluta. En ese artículo se menciona que el Estado debe de garantizar todas las formas de proteger y de garantizar todos los derechos de los niños, ya que esos son el futuro que nuestro país tiene, y además de eso se debe de brindar el auxilio y todas las situaciones que estén vinculadas para brindar su ayuda en caso de vulnerabilidad o en caso de algún riesgo que ellos estén enfrentando. Artículo 24, embarazo precoz. En este, toda niña adolescente que salga embarazada es considerada de alto riesgo obstétrico y perinatal. ¿Qué quiere decir esto? Que las niñas, de acuerdo a la edad física, de acuerdo a todo su fisionomía, ellas no están adecuadas para poder tener un embarazo. Entonces ellas presentan diferentes situaciones que puede llegar a causar tanto la muerte de ella como la muerte del bebé, y pueden haber ciertas malformaciones en los órganos o en diferentes situaciones. A la hora de dar a luz también puede llevar hasta la muerte por ambas partes.
En el artículo 25 se menciona que son las obligaciones del Sistema Nacional de Salud. Estas obligaciones son varias y entre ellas están brindar todo tipo de ayuda a la niñez en todos los ámbitos necesarios, en lo físico, en lo integral, en lo emocional, para que estos puedan desarrollarse libre y autónomamente, para que estos puedan adquirir todas las competencias necesarias. También debe de asegurar el fácil acceso a todos los servicios de tratamiento en caso de que ellos presenten dificultades de salud o que presenten algún trastorno o tengan alguna discapacidad o tengan alguna otra enfermedad que pueda causarles diferentes situaciones y que no permita su desarrollo libre. En el artículo número 32, que es salud sexual y reproductiva, este artículo, el Estado debe de garantizar todas las medidas necesarias para que los niños puedan tener acceso a una educación sexual y así evitar embarazos precoz o evitar diferentes situaciones. También que a largo plazo pueda llegar a una desintegración. En este caso, también el Estado debe de garantizar que el niño se desarrolle físico, psicológica y emocionalmente y que tenga derecho a recibir todo lo necesario en el campo de la niñez para que puedan desarrollarse y hacer frente a las situaciones que están enfrentando. En el artículo 47, prohibiciones específicas frente a la utilización de la imagen y afectación de la intimidad personal de una niña, niños y adolescentes. En este caso, el Estado debe de prohibir todo aquello que atente en contra de la integridad física, moral y de la persona, ya que si se exponen diferentes situaciones en las que la niña tenga diferentes cosas, por ejemplo, pornografía, programas o mensajes en los que se exponga físicamente a una persona, entonces estos deben de ser sancionados. No se pueden emitir ni imágenes, ni videos, ni ninguna otra cosa porque están atentando contra la integridad de esa persona. También en cuanto al abuso sexual, se debe de priorizar sobre todo esto para que los niños puedan ser atendidos y puedan ser respetados sus derechos ante toda situación que no se puedan vulnerar. Artículo 57. Protección frente al trabajo. Los adolescentes, nosotros como bien sabemos, desde la edad de 12 años, 14, por alguna razón tienen que verse en la decisión de buscar un trabajo. Entonces, muchas veces el empleador no permite que estos accedan a un seguro social o que tengan acceso a la situación para proteger su vida. Y es muy importante que el Estado establezca leyes y priorice sobre estos para que ellos puedan tener acceso a estos y que en caso de algún accidente puedan ayudárseles y no se les dé la espalda y que puedan tener el acceso a esto, ya que el Estado está en esta obligación. También debe de priorizar sobre ellos porque si no se hace esto, no se podría erradicar el maltrato infantil o no se puede erradicar tampoco el abuso en los trabajadores. Se debe de priorizar para que cada uno de estos artículos pueda servir y que en algún momento nosotros podamos llegar a decir, esa es la sociedad que nosotros necesitamos, esa es la sociedad que necesitábamos hace tantos años. Entonces, cada una de estas cosas debemos de priorizarlas para que el país pueda ir avanzando, que las cosas no se queden estancadas. Y si invertimos en nuestra niñez, invertimos en los adolescentes, entonces vamos a tener un país próspero.